Día número 12, saliendo de Arinsal. Ayer hice la mayor parte de la etapa con Alberto, íbamos coincidiendo a ratos, pero el 75% del tiempo fuimos juntos. Y nos metimos una paliza considerable. Esta mañana he salido yo temprano, ya hablamos de que cada uno salía a su hora. Y bueno, probablemente nos encontremos o no, porque aquí ya cada uno con sus paradas y su ritmo. Estuvo bien la etapa de ayer, la verdad. Bueno, y la ruta de hoy, pues voy dirección Coma Pedrosa. Que voy a intentar subirlo, ya que estoy, a ver si las piernas responden. Pero ya que estoy, voy a intentar subirlo. Otro detalle, la Transpirenaica que está continuamente improvisando cosas, eso es lo que me gusta de la ruta. Es la libertad de no saber dónde vas a dormir y sobre la marcha pues vas improvisando qué es lo que vas a hacer y solucionando también las cosas que surgen. Una de ellas importante, ayer a la Hoka, que son unas zapatillas que tengo más que probadas, pues son las que me he traído para hacer esto, estaban casi nuevas, tenían pocos kilómetros. Pues no, quizás ha sido un error traerlas para la longitud que tiene esta ruta. Cosa primero que he visto, la suela se está gastando más rápido de lo que yo pensaba. Pero segunda cosa que he visto, ayer le hice un pequeño enganchón bajando y tengo un inicio de rotura cerca del meñique. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues si me quedan 100 o 200 kilómetros, pues tiro, le hago un apaño con cinta americana y llego con el dedo medio fuera. Pero es que me quedan más de 500. A ver, porque siempre me pongo a hablar cuando hay una cuesta arriba. Le quedan más de 500 a la ruta, digo. ¿Qué he hecho entonces? Pues he parado en una tienda de deporte que abría a las 9, me he ido a una cafetería, he recargado baterías, he hecho tiempo, eran las 8, he hecho tiempo hasta las 9 y entro a la tienda de deporte, he comprado un cartucho de gas que me hacía falta, pequeñito, y he comprado pues una Salomon, que estaban además en oferta. Me gustan bastante, son cómodas. Las llevo ahí en la mochila, sigo con la Hoka hasta que se me salga el dedo o hasta que me canse de ella y llegue a un pueblo o algo y me deshaga de ella. De momento voy a seguir con ella y la Salomon pues me la pondré. Vamos, que termino la ruta creo yo con la Salomon sí o sí. Y claro, problema solucionado, porque es que además no hay ningún otro sitio donde comprar zapatillas, pues no sé dónde, vamos que cientos y cientos de kilómetros y tenía que solucionarlo. Así que ahí voy con la Salomon, que estrenaré en algún momento seguro. Y claro, no era plan de echar por tierra la Transpirenaica, faltando todavía 500 kilómetros, porque la zapatilla se ha rajado con una piedra inesperadamente. Dicho esto, ahora voy dirección Coma Pedrosa y a seguir. Y a seguir y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Saliendo del refugio de Coma Pedrosa. Y ahora pues voy a por la cima. Tengo ganas de subir Coma Pedrosa y ya que estoy aquí, no la puedo dejar pasar. No la puedo dejar pasar y dejarla ahí. Me da igual el tiempo que tarde, lo que invierta. Hoy pues van a salir también bastante de nivel positivo después de la paliza de ayer, pero la verdad que me encuentro bien. Y en el refugio de Coma Pedrosa pues me han dado indicaciones, me han ayudado, me han explicado todo perfecto, se lo agradezco la verdad, con un mapa. Me han estado diciendo las opciones que hay de subida y allá voy, a por la cima del Coma Pedrosa. Es la única cima que voy a hacer en todo el GR, que ya tengo bastantes kilómetros como para andar encima haciendo cimas, que se puede, pero se me va ya de días y de tiempo porque hay cimas que prácticamente se te va la jornada en ir y volver. Vamos allá.
Y desde este poste empiezo la subida al Coma Pedrosa. Me salgo del GR y subo y bajo desde aquí, desde el collado. Ahí se ve la gente bajando. Y nada, vamos hacia arriba. Joder. Encima como Pedrosa, tío. Ya de vuelta en el collado. Ya he bajado el Coma Pedrosa. Me ha gustado, la verdad, ha estado divertido. No tiene ninguna complejidad. Estoy disfrutando el día de hoy, ¿eh? Estoy disfrutando todos los días, pero el de hoy, desde luego, de los buenos. Y de ahí del collado ese vengo. Está divertida la bajada. Que esto no tiene precio. Pues aquí me quedo hoy. Ahí está mi cama. Y hoy pues Arinsal, Cima Coma Pedrosa y este refugio. Ha estado bien la etapa de hoy, la verdad.